Lo más importante, lo que más le está pegando duro a Call of Duty Mobile siempre ha sido la optimización, ya que en cada temporada deben meter más contenido y por ello agregan peso al juego. Pero a ver, una cosa es agregar peso innecesario y otro peso al que sí realmente están dando utilidad. El pase de batalla me parece bastante flojo, bastante malo, cosas no tan llamativas para hacer un pase de batalla de pago. Incluso el contenido del pase de batalla nuevo cada vez a menos gente le importa, simplemente lo que le importan son unos buenos cambios de balance, que diviertan o incluso una nueva noticia del sistema de prestigio. Lastimosamente para la siguiente temporada 11 vamos a tener más de lo mismo, es decir, vamos a tener la inclusión de los zombies de nuevo, con el modo hardcore y demás que se vendrá, que estará guay durante unos días, lootearemos el pase de batalla, bueno, lo grindearemos mejor dicho, y se acabó, ¿no? Ya no volvemos a olvidar de Call of Duty porque... Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Nuevamente tocamos este tema, y después de ver todo lo que la temporada 11 significaría para COD Mobile, nuevamente este tema sale a la luz, y como vieron al principio de este video, varios creadores de contenido siguen opinando lo mismo: COD Mobile se está muriendo. ¿Por qué? Bueno, puedes ver los videos de mis compañeros creadores, pero si quieres ahorrarte el tiempo, sus puntos son: mala optimización, mal balance de armas, contenido inútil, vacío y pesado, monotonía, pero sobre todo la falta de juegos AAA que le hagan competencia, y su opinión es muy de ellos y se merecen mi respeto. Pero aquí va la mía. ¿El juego se va a morir? No. A menos no a corto plazo, porque el juego tiene un número de jugadores estables, según varios reportes de estadística. Inclusive en una noticia en mi canal secundario di a conocer esta gráfica, en donde tan solo en la global hay una medida de 250,000 usuarios activos, solo en la global, sin contar la versión de Garena, sin contar la versión de China, lo cual, comparado con el mismo periodo del año pasado, es una cifra bastante buena para los inversionistas. Faltaría ver el cierre del trimestre de este año que concluye, que llegaría en febrero. Mientras tanto, el juego sigue activo, y sin señales de que vaya a morir en un periodo corto. ¿Está mal optimizado? Sí. Los que tenemos un gama media sufrimos por congelamiento de pantalla por microsegundos, pitidos que salen de la nada o tirones que frustran las partidas, y en algunas ocasiones estos problemas nos hacen perder. ¿Hay contenido innecesario? Sí. Cada temporada en el pase gratuito nos dan skins que nada más son un reciclaje de otro patrón de colores que nadie en su vida usaría. Mapas que salen una vez y si no gustan ni los volvemos a ver. Pero eso sí, ahí están cada temporada pidiendo ser descargados. 70 y tantas armas para que solo haya una meta por temporada y como 4 o 5 que están más o menos. Hablando de las armas, no existe un balance correcto de las mismas, ya que si nerfean una, la hacen casi inútil, y si bufean otra, la vuelven un monstruo. No hay un punto medio para que el jugador escoja, y aquí vamos con el mismo problema: 70 armas para que nada más usemos una. He ahí otro problema que se deriva del mismo. Como no hay un balance correcto para escoger, o tienes que ser jodidamente bueno para poder usar otra cosa, o de plano si eres malo, te tienes que conformar usando el arma meta, lo que hace que las partidas se vuelvan monótonas. ¿No hay juegos iguales o AAA que le hagan competencia? Aquí ya voy a iniciar difiriendo un poco con mis compañeros. Claro que hay competencia, y en varios sectores. ¿Quieres multijugador? Ahí está Battle Prime, un juego shooter 5 contra 5 con varios mapas y una movilidad muy similar a COD Mobile. ¿Quieres algo más táctico? Ahí está Standoff, reseña próximamente. Un juego muy querido en Sudamérica con una jugabilidad diferente para quienes quieren algo más sencillo pero igual de bueno. ¿Quieres Battle Royale? Ahí hay muchos de dónde escoger. Ahí está PUBG Mobile, el mejor Battle Royale para móviles que hay según algunos, o más recientemente PUBG New State, que a pesar de que inició con problemas, está complaciendo bastante bien. O si eres de los que quieren las cosas súper fáciles y hasta cierto punto injustas, tienes a Free Fire. El argumentar que no hay competencias y que es forzosamente necesario que Apex Legends Mobile o Battlefield o no sé qué otro título llegue para tener variedad es algo infantil si me lo preguntas. Opciones hay, el problema es que estas opciones tienen ciertas limitaciones, lo cual en cuanto a creación de contenido nos limitan mucho, pero eso no quiere decir que algunos puedan disfrutar de estos títulos. El boom de la comunidad móvil ya empezó y hay buenos juegos aquí y ahora para todo tipo de gustos, y COD Mobile es solo uno de ellos. Y aquí nuevamente me voy a echar muchos encima. ¿Quieres prestigios, nuevos modos y cosas que hagan más divertido el juego? Y yo preguntaría, ¿divertido en qué sentido? ¿Un prestigio para que vean cuántas horas le dedicas al juego? ¿Como para qué?
Y es que según yo lo veo, hay un factor que, como dije cuando salió una noticia de que iFair dejaba con Mobile. Si haces algo constantemente, siempre te terminará por aburrir tarde o temprano. Como creador de contenido de un solo juego, tenemos que jugarlo siempre para traerles cosas nuevas. Y eso tarde o temprano te cobrará factura. Porque siempre juegas y juegas y juegas lo mismo. Con el tiempo, dejas de disfrutar ese juego como al principio y lo comienzas a ver igual siempre, sin importar que se agreguen cosas nuevas. Si a eso le sumamos los problemas que dije al principio, da como resultado el pensar que el juego se está muriendo. Ahora, ¿se han puesto a pensar que el juego sí está complaciendo a su comunidad? ¿Pidieron un nuevo mapa de Battle Royale? Llegó Blackout. ¿Pedían el modo zombie? Nos dieron el asedio de los no muertos, que a muchos sí gustó. ¿Querían más modo zombie? Se viene la dificultad de infierno con un pase de batalla de 100 niveles. ¿Querían un nuevo rango? Llegó Gran Maestro. ¿Querían colaboración con Warzone u otros COD? Eventos temáticos con skins gratuitas. ¿Nuevos mapas? Cada temporada tienes 2, uno para Ranked que nadie pela porque no les gusta y escogen siempre lo mismo. Nuevas armas, tienes 2 por temporada y así puedo seguir. No se puede decir que el juego no escucha a los jugadores, porque aquí entra mi punto. El juego sí escucha a los jugadores, pero no a los competitivos. El juego apuesta por los jugadores casuales, que son los que mantienen el juego. Los casuales son los que compran las ruletas, las cajas, los pases premium. Y si no me creen, revisen los grupos de Facebook del juego. Muchos de los que muestran sus skins rara vez llegan a leyenda o se lo toman en serio. Un jugador competitivo no compraría una ruleta con efectos de muerte porque no le interesa. Lo que a él le importa es ser el mejor, no mostrar una skin bonita. Y pasa con cualquier juego. Como yo doy noticias del juego, siempre veo comentarios de jugadores que se emocionan por un nuevo personaje, una nueva skin de arma, y muchos de esos jugadores ni tocan las igualadas porque no les interesa. Ese es un punto que quizás muchos pasen por alto, y es que la audiencia a la que nosotros como creadores de contenido podríamos aspirar es más para jugadores que sueñan con el competitivo, y cuando ves un juego desde esa perspectiva, tu idea cambia completamente. Así que la única manera en que yo considero que el juego podría morir en serio es que Activision lo mate, dejando que se inunde de hackers, volviéndose pay to win y dejando de traer contenido. Mientras eso no suceda, el juego aún le queda bastante vida por delante, según creo yo. Pero bueno, yo qué sé, ¿verdad? Por lo que la opinión que realmente importa es la tuya. ¿Crees que el juego está perdiendo su magia? ¿O crees que puede mejorar y durar más tiempo? Me gustaría saber lo que piensas. Mientras tanto, yo me despido deseándoles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.